Bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear, porque hoy tenemos un plato fuerte. Prepárense su cafecito, su té o su refresco favorito porque esto se va a poner interesante. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo durante años, una pareja que ha generado debates, rumores y muchísimas ilusiones, Ander Ercel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan Senkal Kapm? Uf, qué tiempos. La química en pantalla era innegable y claro, todos queríamos saber si esa magia se extendía fuera de las cámaras. Y sí, como todos sabemos, la magia existió. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, llenando portadas de revistas, acaparando titulares y derritiendo nuestros corazones con sus fotos juntos. Pero como todas las historias, esta también tuvo su final. Y un final que, digamos, no dejó a nadie indiferente. Pero hoy no vamos a hablar del final, sino de todo lo que hubo antes, y sobre todo, de todo lo que se ha mantenido en secreto, hasta ahora. Porque hoy, mis queridísimos chismosos, vamos a desentrañar algunos secretos de Ande y Kerem, revelados por personas cercanas a ellos. Así es. Tenemos información fresquita, jugosísima y sobre todo verificada. O al menos, lo más verificada que se puede estar en el mundo del chisme, ¿verdad? Cara guiño. Pero antes de empezar con este bombazo, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, noticias y mucho más. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera información que tenemos viene de una persona que trabajó muy de cerca con Ande durante las grabaciones de Senkal Kapm. Esta persona, a quien vamos a llamar Ana para proteger su identidad, nos cuenta que Ande, desde el principio, sintió una conexión muy especial con Kerem. Desde el primer día se notaba la química, nos dice Ana. Pero Ande es una persona muy profesional, así que al principio intentó mantener las cosas estrictamente laborales. Sin embargo, era evidente que había algo más. Ana nos revela que Ande siempre hablaba de Kerem con mucho cariño y admiración. Le gustaba mucho su sentido del humor y su forma de ser tan relajada y divertida. Decía que Kerem siempre lograba sacarle una sonrisa, incluso en los días más difíciles. ¡Ay, qué bonito! Imagínense a Ande, la mismísima Eda YLDZ, rendida ante los encantos de Serkan Bolat, digo, Kerem. Pero lo más interesante de todo es que, según Ana, Ande era quien tomaba la iniciativa en muchas ocasiones. Kerem era un poco más tímido al principio, nos confiesa Ana. Era Ande quien lo buscaba, quien le proponía planes fuera del set. Se notaba que estaba muy interesada. Y no solo eso, preciosuras. Ana nos contó un detalle que me dejó boquiabierta. Recuerdo una vez, durante un descanso del rodaje, que Ande le preparó a Kerem un té turco con sus propias manos. Él estaba un poco resfriado y ella se preocupó mucho. Fue un gesto muy dulce y personal. Ahí fue cuando todos en el set empezamos a sospechar que había algo más que amistad. ¡Qué tierno! Imagínense la escena, Ande con su encanto natural, cuidando de Kerem como si fuera un príncipe. De verdad, esta historia parece sacada de un cuento de hadas. Otra de las cosas que nos cuenta Ana es que Ande era muy celosa de su intimidad. No le gustaba hablar de su vida personal con cualquiera, nos dice. Solo se abría con las personas en las que realmente confiaba. Y Kerem, desde el principio, fue una de esas personas. ¡Qué fuerte! Esto nos demuestra lo importante que era Kerem para Ande, incluso antes de que fueran pareja oficialmente. Esto sugiere que la conexión entre ellos era profunda y genuina, algo que va más allá de la simple atracción física o el compañerismo laboral. Ande confiaba en Kerem, lo cual es fundamental en cualquier relación, ya sea amorosa o de amistad. Ahora vamos a pasar a la información que nos ha proporcionado Carlos, un amigo cercano de Kerem. Carlos nos cuenta que Kerem, al igual que Ande, se sintió atraído por ella desde el primer momento. Kerem siempre ha sido un hombre muy reservado, nos dice Carlos. Pero cuando hablaba de Ande se le iluminaban los ojos. Decía que era una mujer increíblemente talentosa, inteligente y hermosa. Y sobre todo, le encantaba su sentido del humor. Pero aquí viene el detalle jugoso, mis chismosos. Kerem me confesó que al principio le daba un poco de miedo la idea de involucrarse sentimentalmente con Ande.
Era consciente de la presión mediática que conllevaría y de lo mucho que se iba a exponer su vida privada. Él valora mucho su intimidad y le preocupaba perderla. Pero la atracción era demasiado fuerte, no pudo evitarlo. Oh, Kerem. Rendido ante los encantos de Ande. Carlos nos revela que Kerem estaba un poco intimidado por Ande al principio. Ande es una mujer muy segura de sí misma, muy exitosa. Kerem sentía que tenía que estar a la altura de ella, nos cuenta Carlos. Pero Ande siempre lo hizo sentir cómodo y seguro. Lo animaba a ser él mismo y a no tener miedo de mostrar sus sentimientos. ¡Qué lindo! Esto nos demuestra que la relación entre Ande y Kerem era una relación de apoyo mutuo, donde ambos se ayudaban a crecer. No era solo una relación de amor, sino también una de amistad y compañerismo. Ambos se admiraban y se respetaban, y se esforzaban por sacar lo mejor el uno del otro. Una de las cosas más interesantes que nos cuenta Carlos es que Kerem era muy romántico con Ande. Le escribía poemas, le regalaba flores, la sorprendía con cenas románticas. Era un novio muy atento y detallista, nos dice Carlos. Se esforzaba mucho por hacerla feliz. ¡Ay! ¿Quién no querría un Kerem en su vida? Carlos también nos contó que Kerem le organizó a Ande una fiesta sorpresa por su cumpleaños en un lugar secreto. Ande se emocionó muchísimo, le encantó la sorpresa. Se notaba que Kerem había puesto mucho esfuerzo y cariño en organizarla, nos dice Carlos. Esa noche fue mágica, estaban muy enamorados. Pero aquí viene la bomba, amigos. Según Carlos, Kerem estaba completamente enamorado de Ande. La amaba con todo su corazón, nos dice Carlos. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. ¡Guau! Esto nos hace pensar en por qué terminó la relación, ¿verdad? Si el amor era tan fuerte, ¿qué fue lo que falló? ¿Acaso la presión mediática fue demasiado? ¿O hubo otros factores que influyeron en la ruptura? La verdad es que las razones exactas solo las conocen ellos dos, pero las pistas que nos han dado Ana y Carlos nos ayudan a entender un poco mejor lo que pudo haber sucedido. Además de estas revelaciones, tanto Ana como Carlos coinciden en algo: la presión mediática fue un factor determinante en el final de la relación. Estaban constantemente acosados por los paparazzi, nos dice Ana. No podían salir a ningún lado sin ser fotografiados. Era muy difícil mantener una relación normal en esas condiciones. Ana también nos contó una anécdota impactante. Una vez, Ande y Kerem intentaron tener una cita en un restaurante tranquilo, pero los paparazzi los descubrieron y los acosaron durante toda la noche. Fue una experiencia terrible para ambos, se sintieron invadidos y vulnerables. Carlos coincide con Ana. La prensa los perseguía a todas partes, nos dice. Inventaban rumores, publicaban fotos sacadas de contexto. Era una situación muy estresante para ambos. Carlos recuerda un incidente particularmente doloroso. Un periódico publicó una foto de Ande y Kerem discutiendo en la calle, y la titularon Ande y Kerem, crisis en la relación. La verdad es que solo estaban teniendo una conversación normal, pero la prensa la magnificó y la convirtió en un drama. Eso les afectó mucho. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura, según nuestras fuentes, es la diferencia de agendas laborales. Tanto Ande como Kerem son actores muy solicitados, y sus agendas estaban llenas de proyectos. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, nos dice Ana. Pasaban mucho tiempo separados, y eso afectó la relación. Ana nos cuenta que Ande se sentía frustrada por la falta de tiempo para estar con Kerem. Ella necesitaba su apoyo y su compañía, pero él estaba constantemente viajando por trabajo. Eso generó tensiones entre ellos. Carlos añade, Kerem estaba muy enfocado en su carrera internacional, quería probar suerte en Hollywood. Ande también tenía muchos proyectos en Turquía. Era difícil conciliar sus ambiciones profesionales con la relación. Carlos nos reveló que Kerem recibió varias ofertas de trabajo en Estados Unidos, pero dudaba en aceptarlas porque no quería alejarse de Ande. Al final, decidió priorizar su carrera, pero eso le dolió mucho a Ande. Ella sentía que él la estaba dejando de lado. Y aunque no tenemos una confirmación oficial de por qué terminaron Ande y Kerem, lo que sí sabemos es que su relación fue real, intensa y llena de amor. Y que a pesar de que ya no están juntos, siempre tendrán un lugar especial en el corazón del otro. Ambos aprendieron mucho el uno del otro y crecieron como personas durante el tiempo que estuvieron juntos.
Su relación dejó una huella imborrable en sus vidas. Ahora, preciosuras, es importante recordar que esta información es basada en testimonios de personas cercanas a Hande y Kerem, pero no son declaraciones oficiales de ellos mismos. Por lo tanto, debemos tomarla con cautela y no dar nada por sentado. El chisme es divertido, pero no debemos olvidar que estamos hablando de la vida personal de dos personas reales, y que debemos respetar su privacidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de estas revelaciones sobre Hande y Kerem. Resumiendo lo que hemos visto hoy, Hande y Kerem sintieron una conexión especial desde el principio. Hande era quien tomaba la iniciativa, Kerem era muy romántico con Hande. La presión mediática y la diferencia de agendas laborales pudieron haber influido en el final de la relación, y a pesar de todo, su amor fue real e intenso. Y aunque su relación terminó, siempre quedará el recuerdo de los momentos felices que vivieron juntos. Gracias por acompañarnos un día más en este canal. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Queremos saber su opinión. Personalmente creo que el destino tiene formas extrañas de unir a las personas, así que no descarto la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a encontrarse en el futuro. Y como siempre los invito a darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, noticias y mucho más. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Cara guiño.